de repente mucha alegría, de repente sentimientos tristes, de repente sentimientos de odio. Wow. De repente, ¿sabes que Dios tiene ira? Dios también se goza, dice que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, sabemos que la palabra dice que hay emociones, ¿verdad? El problema es que esa emoción, como dice el título de la reflexión de hoy, la emoción tiene que estar sujeta a Dios y sujeta a ti. Pero la emoción no estoy hablando de la emoción de Dios, ¿verdad? Dios tiene emociones y están bastante controladas por Él. Estoy hablando de la emoción tuya que se sujeta a Dios a través de mí. Por ejemplo, ahí tenemos una gráfica, ¿verdad? ¿Has oído hablar de los emojis? O en español, emoticón. ¿De dónde viene esa palabra? Emoticón. Emoción, ¿verdad? Entonces ahí pones tu carita para no escribir todo, ¿verdad? De hecho, una vez el anciano Susano me explicó qué quiere decir etc. Porque yo pensaba que era etcétera, cuando abrevias. Dice, escribir tanto cansa. Él dice que, él me explicó eso. Entonces ya, para no escribir tanto, pues pones tu carita, ¿no? Feliz, triste, asustado, sorprendido, ¿verdad? Y entonces, todos tenemos emociones, todos tenemos, no podemos evitar algunas, de repente nos da algún miedo, ¿verdad? Y eso es normal, o sea, que te dé miedo, ¿verdad? Que tengamos, el Dios puso eso como un instinto de conservación para que nos cuidemos, ¿no? A algunos les da miedo las alturas, pero cuando el miedo está descontrolado se vuelve fobia y todas las fobias se tienen que arreglar. Todas las manías se tienen que arreglar. Entonces los psicólogos han clasificado ahí y podemos regularlas. No podemos de repente no tenerlas, pero cuando la tienes te tranquilizas y todo lo llevas debajo de Cristo. Qué triste cuando las emociones no están sujetas a mí, no están sujetas a lo que dice Dios que debe de estar. Y entonces echo a perder en un segundo todo lo que llevaba. Pueden perderse matrimonios, carreras profesionales, inclusive hasta la salud se puede perder, mi estatus legal, ¿verdad? Por alguna emoción descontrolada que tuve, mi récord penal, ¿verdad? Por reaccionar sin control. Entonces debemos de ser personas con vidas templadas, ¿no? La templanza es la última característica del fruto del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que ser personas que no se basen en sentires. ¿Verdad? Yo siento, me decía una persona, es que yo creo que me hablan las personas y me dicen, cásate con esta persona y a lo mejor es Dios hablándome. Y le dije, ¿te gusta? Dice, ay no, pastor, ¿cómo me va a gustar? Le digo, pues no es Dios entonces. No te creas de los profetas de la esquina que están leyéndote la mano o algo así. No es Dios. Y ya después dice, bueno, es que sí, también me mueve el tapete. Ah, bueno, entonces vamos a orar, ¿verdad? Dios no te va a dar algo que en contra de tu voluntad para casarte, ¿verdad? Así que tiene que ser cristiano, tiene que ser, amarte a ti, que tú también lo ames. Así que no te vayan a chamaquear, ¿verdad? Que venga alguien y dice el Señor que te cases conmigo. No, hombre, sí, dile que me diga a mí, ¿verdad? Así como le dijeron a aquel, dice el Señor que me des tu carro, pues dile que me diga a mí, porque a mí no me ha dicho nada. Pero es sencillo. Pero no podemos guiarnos ni por emociones, ni por palabras, ni por pensamientos nuestros. ¿Sabes qué? Los pensamientos nuestros son muy bajos comparados con los de Dios. Entonces tenemos que siempre acudir a Dios. Tenemos que tener reacciones correctas, porque hay una reacción correcta que Dios tiene para cada una de las situaciones que te presentan en la vida. ¿Cómo estás en este momento? Te invito a abrir Santiago, capítulo 5. Vamos a leer un párrafo a partir del versículo 13 y si podrías ponerte de pie para leerlo juntos y después orar. Qué bendición que podamos pedirle al Señor guianza en esto. Dice la palabra de Dios, ¿cómo está tu emoción? ¿Está alguno alegre entre vosotros? ¿Está alguno afligido? Haga oración. O sea, siempre hay una reacción. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y dice
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llámele a Daniela, a Edwin o a Susano o al pastor y oren, ¿verdad? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y hasta la oración de fe va a salvar al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todos los beneficios que hay cuando nosotros reaccionamos correctamente, ¿verdad? Es una bendición. Debemos buscar tener una buena relación con todos, porque también sigue diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, dice el 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pasiones, emociones, reacciones, ¿no? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice el 18, y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Quiere decir que todos nos tenemos emociones. Te invito a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que una vez más, Señor, nos hables, nos instruyas en tu palabra, Señor, en tu camino, y que podamos aprender más de ti, que tu Espíritu Santo esté convenciéndonos de la verdad tuya y que no sean palabras de hombres, sino tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Siéntate por ahí, dile al de al lado, dile, don't get excited. O en español, dile, no te emociones. Así se traduce, ¿eh? Don't get excited. No te emociones. O sea, emociónate, pero emociónate bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas, por eso le digo a la gente, venga a la escuela dominical, ahí vamos a aprender mucho, ¿verdad? Es que yo aprendo en mi casa solo. No, hombre, puro Netflix. Ni la lees la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, todo, cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios y amando a Dios, todo ayuda para bien, ¿no? Si amas a Dios, respondes a su llamado, porque estamos llamados a trabajar en nosotros primero, a aprender de la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios para que después nosotros podamos trabajar para Dios. ¿Cómo trabajo para Dios? Como le dijeron a Pedro, ¿me amas?, le dice el Señor. Sí, pues ayuda a los demás. Dales del alimento espiritual. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor Jesús. Entonces debemos de reconocer a Dios en cada cosa que nosotros hacemos, cómo reaccionamos, cómo mostramos emociones. Como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Yo no digo que no te emociones, que no estés triste, que no te mueras. Pues va a haber un tiempo en que nosotros todos nos morimos. De hecho, diariamente tenemos que morir al yo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Punto número 1. La emoción nunca te debe guiar, ¿no? No debe, por eso dice, lo siento por vivir por sentimientos, ¿no? En nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro yo, lo que eres tú, hay 3 cosas muy importantes, que son el pensamiento, o sea, el intelecto, lo que tú conoces. Número 2, el sentimiento, o sea, cómo sientes. Y número 3, las decisiones, o sea, la voluntad, ¿no? Entonces es voluntad, pensamiento y sentimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra voluntad, que está ahí, porque es el yo el que Dios quiere que funcione cuando yo le quiero servir. No quiere Dios que lo hagas a fuerza, ¿no? Muchos que dicen, el diezmo no es de Dios, ¿tú por qué lo pides? Nosotros no pedimos diezmo. El diezmo no me beneficia a mí, te beneficia a ti. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿de qué vivo yo? Yo vivo del diezmo que doy, porque yo también doy diezmo, tengo mi pastor y le mando el diezmo. Imagínate cómo estaría yo aquí si no mando diezmo, pues no tendría dinero para comer, porque esa es mi bendición. Entonces, el diablo bendice, pero Dios bendice de verdad. El diablo puede bendecir a alguien, pero le va a quitar salud, le va a quitar alegría, le va a quitar la familia. Entonces, siempre hay que vivir por principios, ¿no? Uno de los autores que es el que más me gusta, doy clases a veces de él, se llama Watchman Nee, claro que ya se murió hace mucho, pero él decía, el que vive por emociones vive sin principios. Eso es una buena idea, ¿no? Una buena frase.
El que vive por emociones vive sin principios. La palabra de Dios me llama a vivir por principios bíblicos. Los principios morales pueden cambiar, la inteligencia puede cambiar, mi sentimiento puede cambiar, pero yo tengo que vivir por lo que dice la palabra de Dios. Ese sentir y ese pensar tiene que sujetarse a la palabra de Dios, y cuando yo sienta y piense como Dios piensa, entonces voy a decidir bien, voy a reaccionar bien. Dice Santiago, como lo leímos, de Elías, que estaba sujeto a pasiones igual que nosotros, porque todos pasamos por cosas. La cosa es cómo reaccionamos. Tenemos que reaccionar bíblicamente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Nos ordena a regular nuestras emociones. La Biblia ordena eso. Te lo digo porque nos han enseñado lo contrario. La psicología, en su mayoría, la psicología obviamente que es secular. Yo estoy de acuerdo con los psicólogos que ayudan mucho a nuestros hijos o ayudan mucho a personas que están necesitando alguna guía para el alma, pero más allá del alma está en lo espiritual. No es igual. El alma tal vez sea algo que no ves, pero el espíritu es otra cosa. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Y entonces nos han enseñado los psicólogos que nuestras emociones nos ocurren como si tuviéramos un botón de enojo o un botón de alegría, que ante ciertas situaciones no se puede controlar la emoción que salga. Según ellos, es una reacción natural psicológica del cerebro que nosotros tenemos de repente. Esa palabra psicológica tal vez es muy científica y muy buena, según ellos, pero niega la palabra de Dios. ¿A quién le vas a creer? La reacción psicológica es automática, me hace yo tener un pretexto para yo decir, bueno, pues es que el jefe del trabajo me enojó. Pues sí, pero ya tienes 7 trabajos en este mes. Es que todos los jefes, nadie me ama, ¿verdad? Como un Carlitos me decía que cuando estaba chiquito, ningún maestro le caigo bien, papá. Qué casualidad, todos los maestros están mal, ¿verdad? Pero bueno, mi esposa me hace feliz. Dice la hermana güerita que está aquí enfrente, la más chula de todas. Bueno, sí es cierto que me hace feliz, pero yo tengo que ser feliz porque yo quiero ser feliz, ¿no? A veces cuando tu esposa te pide algo o no reacciona como tú esperas, tú tienes que ser feliz, ¿no? Un saludo para todos los casados, que algunos no los he visto en la consejería. O sea, venga conmigo, yo sé que usted tiene problemas. Y si no viene conmigo, sé que Dios lo está ayudando a arreglarlos, pero también estoy yo aquí presente, porque si no me das trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Dale chamba al pastor. El tráfico me pone nervioso. El tráfico me enoja. ¿Cuántos se han enojado con uno que se metió? ¿Verdad? Si no, nunca te has enojado por eso, entonces tú eres el que te metes. Andas enojando a alguien más. Cuidado con ahorita todos en Texas traen pistola, ¿eh? Antes nomás te decían cosas así como, bajas el vidrio, Dios te bendiga, ¿verdad? Así le saludamos a veces. Ese Dios te bendiga que suena como otra cosa. Pero esa es una reacción. Y a veces tenemos justificación porque pensamos que así es, son botones que de repente nos prenden y me peleé con mi hermano a muerte y ya ves lo que le pasó a Caín. Se emocionó por envidia, se sentía menos. O sea, todo eso es carnal. La doctora Lisa Feldman Barrett es una neurocientífica y psicóloga, o sea, tiene las dos especialidades. Ha etiquetado esta perspectiva como la visión clásica de las emociones, o sea, la visión que los psicólogos tienen de las emociones, pero estudió por décadas investigaciones y concluye en su libro que se llama La vida secreta del cerebro, así se llama por si lo quieren checar, concluye que está incorrecta esa visión clásica de las emociones, porque la Biblia ordena, como ella se puso a investigar bien, sacó lo que la Biblia dice, ¿no? A veces parece que la ciencia está en contra de la Biblia, pero la ciencia correcta y bien estudiada confirma que es cierto lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ella dice que nosotros construimos las emociones.
Entonces hemos vivido engañados. Y la segunda punto es, somos constructores para Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:10 y en adelante. Dice que cada cosa que hacemos es una cosa que construimos, y nosotros podemos construir con oro, plata o piedras preciosas, y eso va a ser una vida preciosa. Quiere decir que las acciones que hacemos todas son de acuerdo a Dios. O también podemos construir con madera, con heno o con hojas secas, ¿no? Imagínate madera, heno y hojas secas, y que la prueben con fuego, pues no queda nada. Y dice la Biblia que no por obra somos salvos. Entonces no estoy hablando dice la Biblia que toda la obra que hacemos va a ser probada, pero el cimiento va a quedar. ¿Te acuerdas que cuando alguna casa en Texas sobre todo se quema, o en Estados Unidos, no queda nada más que el cimiento, ¿verdad? Porque se hace cenizas toda la madera. Te lo digo porque ya en México se quema la pura cortina y la casa sigue igual. A lo mejor hay que pintarla, ¿verdad? Se llenó de humo y está negro, pero aguanta un poquito más. Pero dice la Biblia que nosotros debemos de construir con buenos materiales. ¿Qué quiere decir? Que somos constructores para Dios y nuestra vida es la que vamos a construir. El jueves hablamos algo de esto en el sentido de que somos un edificio para Dios, que seamos piedras. No quiere decir que no demos dinero, sino que todos los regiomontanos dicen, yo soy piedra. No. Que hagamos cosas de acuerdo a Dios, que hagamos la voluntad de Dios, que seamos personas que accionan y no reaccionan. Entonces, a veces no quiero ni siento hacer ciertas cosas, pero porque Dios quiere y Él dice en su palabra, es suficiente. Entonces, ponle hoy otra frase interesante, el punto número 2. A veces no quiero ni siento, pero con que Dios quiera es suficiente. Y ya vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. ¿Qué provoca la obediencia? La obediencia me dice en Deuteronomio que yo no tengo que andar buscando bendiciones. Cuando yo obedezco, las bendiciones me van a perseguir a mí. Entonces tú obedece a Dios en lo que sabes que tienes que obedecer y Dios te va a bendecir. Nuestra vida está construida por acciones y tristemente está destruida por reacciones. No tenemos botones, es mentira, que disparan una emoción. Yo sé que hay cosas, emociones de repente, enojo, ira, alegría, compasión, envidia, puede ser, que de repente surgen, pero inmediatamente donde surgen tú tienes que estar a la defensiva o ¿cómo se dice? Aware. Ajá. Sí, tienes que estar consciente de que esa emoción tiene que ser controlada, ¿no? Porque nuestras emociones nos ayudan, si las controlamos, nos ayudan a construir. El que vive por emociones va a destruir su vida. Entonces tú eres el arquitecto de lo que vas a hacer en tu vida, pero tú no eres el dueño de la vida. Entonces estamos trabajando para alguien más. ¿Quién es alguien más? Dios. Somos de Jesús. Él es el que te dice, mira, yo no sé cómo le hagas, pero yo quiero una casa con 3 baños, con 8 cuartos, con alberca, con no sé, bonita, porque yo te doy todos los recursos. Tú vas a hacer una casa preciosa para Dios. Y nosotros somos los arquitectos. Vamos a cumplir con el deseo de Él, pero nosotros vamos a decidir cómo hacerlo, ¿no? Y presentar nuestro proyecto con Dios y Él no lo aprueba. Eso es lo que hace el dueño que contrata a un arquitecto. ¿Por qué la casa está toda rara, toda? Pues es que no hubo arquitecto, hubo un albañilazo ahí que se aventó, ¿verdad? Y ni era de cuchara entera, era de media cuchara. Algunos no saben ni de qué estoy hablando. Y bueno, quedó toda la casa chueca y la cocina en la parte de la entrada y allá atrás está rara, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que construir una vida. Porque somos, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación, desde antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, nosotros somos propiedad de Dios y debemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero debemos atender la voz del Espíritu Santo.
no atender mis pensamientos, no atender mis sentimientos, no decidir como yo quiera, sino atender la voz de Dios para hacer todo esto, para construir según su deseo, porque Él gobierna en nosotros, pero nosotros tenemos que hacerle caso, si no, no va. O sea, Dios no te doblega tu voluntad, tú la entregas. Gálatas 5:22 habla del carácter que debemos de tener. Y ustedes ya se lo saben casi de memoria, y si no, ahí está en la pantalla, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? O sea, mansedumbre y templanza están en el 23, en el siguiente versículo, y dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que no hay manera de que alguien te acuse o te diga estás mal si tú estás siguiendo lo correcto. Por eso debemos de cambiar de gobierno y ya no gobernarme yo, sino que Dios gobierne en mí, para que nuestras experiencias cambien. Nuestras experiencias pasadas a veces nos enseñaron a reaccionar. El medio social, el medio cultural, las tradiciones que tenían nuestras familias o en el pueblo donde estábamos o donde estamos, nos pueden guiar a hacer ciertas cosas y nos influyen para reaccionar. Pero no podemos nosotros reaccionar, tenemos que ser los que marcan la diferencia. Entonces deja de hacer caso a eso, deja de hacer caso al yo, deja de hacer caso a alguien más y decide hacer caso al Señor. Pero debo saber que yo seré el responsable de lo que decida. Si decido hacerle caso al Señor, Dios me va a bendecir y yo soy el responsable. Pero si decido no hacerle caso al Señor, Dios no me va a bendecir y yo soy el responsable. Por eso es que hay muchas veces que la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasa todas esas cosas? Y no saben que el responsable la mayoría de las veces, el 99.9% de las veces, es uno mismo. Y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa al maestro de la escuela. Muchas personas creen que no tienen control sobre lo que pasó alrededor de ellos, pero de hoy en adelante quiero decirte, tú tienes el control sobre tus emociones y debes ejercerlo. La Biblia nos dice, regula tus emociones porque teníamos control sobre ellas. ¿Dónde dice eso, pastor? Yo no lo he encontrado. Pues yo tampoco. Pero yo sé que la Biblia lo dice cuando te dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. No quiere decir, ay, si sientes amarme, ámame. No, ámame. Ama a tu prójimo. Qué fácil, ¿verdad? Mi prójimo, mi esposa. Wow. Ama a tu enemigo. Ándale. Como que no es fácil. Pero la Biblia habla de que regules la emoción de acuerdo a una reacción de Dios, a una acción que tú hagas. Tienes una tentación, ¿no? Hasta que te asustas y ya no te da tentación porque se asustó, ¿no? Así a veces ciertas cosas se quitan por el miedo, ¿no? Andaba haciendo muy feliz algo, pero de repente vio a la policía y ya no le dan ganas de hacer, ¿no? Aquí, todo bien, todo bien. Uno que se pasó en Walmart lleno de cosas que no pagó, ¿verdad? Y se pasa la puerta, la primera, y no, bien feliz iba para afuera y afuera estaba la policía. Entre las dos puertas ahí dejó todo, ¿verdad? Y ya nomás se sale muy contenta, así como que no pasa nada. Y llegando ahí, la policía le dice, volteate y pon las manos así atrás, porque te vamos a llevar a pasear. Bueno, pero pues ya no le habían dado ganas de robarse nada. ¿Por qué? Pues porque se asustó. Y sabes que tú te puedes asustar por muchas cosas y puedes cambiar así, pero Dios no quiere que cambies por sustos. ¿Sabes cómo cambias? Temiendo a Dios. Ten temor de Dios. A veces no pensamos que Dios nos está viendo y como siempre estamos ahí y Dios también siempre está ahí, nos acostumbramos y decimos, pues al cabo que no pasa nada. Entonces quiere decir que no temes a Dios. ¿Cuántas veces tú estás haciendo algo y cuando vienen tus papás cambias, ¿no? O cuando viene el marido cambias, o la esposa, ¿verdad? El pastor va a venir a la casa, ay, no, hombre, no, que no venga hasta mañana, déjame esconder todo esto y guardar. ¿Verdad que hay gente así en otras iglesias?
Yo sé que aquí yo puedo ir a la casa de ustedes a cualquier hora a ver qué están haciendo de cenar. No, no es cierto. El pastor bien busgo. No. Pero el temor nos ayuda. Cuando el temor de Dios nos guía, vamos a tener una vida transparente, una vida que va a agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, entonces Dios te bendice, ¿no? También el amor ayuda a cumplir la ley. O sea, cuando el Señor Jesús le dijo, le preguntaron, ¿cómo puedo cumplir todos los mandamientos? Pues ama a Dios. Y ahí los primeros 4 seguro que los vas a cumplir. Y si amas a tu prójimo, pues todos los demás se cumplen. Entonces la ley toda se cumple en el amor. Entonces tenemos que regular. O sea, es correcto. Tú puedes regular tus reacciones. Puedes sentir muchas cosas, pero sentir a la hora de ponerlas a los pies de Cristo, ese sentimiento va a ser de bendición, ¿no? ¿Es de bendición asustarse? Pues sí, sí, porque si yo estoy en la orilla y no me asusto, pues me caigo, ¿verdad? Ahora, ¿es de bendición vivir asustado? Pues no, porque me voy a enfermar. Entonces, sentimos, el siguiente punto, número 3, sentimos según nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar de manera de pensar. Tú eres responsable, ya vimos, de lo que reaccionas. Entonces, también, por eso les digo, vengan a la escuela dominical, estudiemos la palabra de Dios, ten un devocional diario, ve a las FC. ¿Por qué? Porque el pastor se va a ganar mucho. No, porque el pastor te está ayudando, es por tu bien, es para ti. Y entonces cuando nosotros estamos siendo responsables de lo que reaccionamos, ¿cómo voy a ser responsable de lo que reacciono si no sé cómo reaccionar? Bueno, pues para eso es la palabra de Dios. Tú eres responsable de lo que piensas y cómo reaccionas. Porque como pienses vas a reaccionar. Según nuestro pensamiento sentimos. Por ejemplo, Dios me dice, o yo estoy acostumbrado a que si me pegan yo le devuelvo 2. Pero cuando voy a la palabra de Dios, yo me encuentro otra cosa, otra manera de reaccionar. En la guerra espiritual, el enemigo, fíjate bien, está muy interesado en que no te metas a aprender estas cosas. Él quiere cambiar tus pensamientos. La batalla del enemigo está en nuestra mente muchas veces. O sea, no que no exista, sino que él a la mente le envía dardos, ¿verdad? Pensamientos. Tu marido te engaña. Mira la hora que es. Se tardó 5 minutos más. Tú no sabes lo que puede pasar en 5 minutos. Puede ver a una persona allá en la esquina, se enamora, la sube al carro. En 5 minutos pueden pasar muchas cosas. Y la mujer está toda enojada. ¿Dónde andabas? ¿Por qué me dijiste te amo? ¿A quién le mandaste este texto? Pues a ti, ¿no es? Y el pastor le dice, llévale flores. Y bueno, pues voy a obedecer. Y ahí va con flores el otro. Dice, pues, ¿y ahora por qué me traes flores? ¿Qué harías? Que la canción, bueno. Tenemos que quitarnos de nuestras maneras de reaccionar y ser bien pensados. No mal pienses. Ya parezco colombiano, ¿eh? ¿Cómo así, parcero, que está pensando mal? Vea que está mal. Ya no sé, no soy colombiano. En la guerra espiritual, el enemigo te quiere que pienses mal, que no estés de acuerdo con Dios, que no tengas fe, que tengas celos, que tengas envidias, que tengas unas cosas en la mente de fantasía y la verdad de la palabra de Dios es que debemos guiarnos por hechos, ¿no? Si Dios quiere que sepas algo, lo vas a saber. Si piensas que la vida es injusta, el diablo te está atacando, porque tú no te mereces vivir. O sea, tú no puedes pensar que es injusto tu vida porque tu vida es de Dios. ¿Sí me explico? Es un nivel de pensamiento de aquel que ha entendido quién soy yo y quién es Dios y cómo me bendice el Señor todos los días, ¿no? Y en lugar de reaccionar, yo tengo que accionar. Si vivo reaccionando, la Biblia dice que estás mal. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú tienes que quitar tus emociones. Tú eres responsable de tus pensamientos, entonces piensa en quitar tus emociones. Efesios 4:31 dice
que para que seas feliz tienes que quitar de vosotros toda amargura. Quítense, ustedes, quítensela. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces tú decides qué quitar. Quita eso, ya no grites. ¿Para qué gritas? Ya estoy gritando, ¿verdad? Te desesperas y gritas. Y la esposa, como también tiene su apellido, pues, grita más fuerte que tú. Y así el griterío va. Y luego, ¿por qué mi hijo gritará tanto? La pregunta que se hace. Pues tú decides qué quitar. Quita de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Tú decides qué poner también. Por eso dice el 32. Pon, o sea, benignidad. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Antes bien, otra vez, sed benignos, perdonándonos, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Es que esta pantalla como que tiembla, quién sabe qué le pasó. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay pretextos, no hay chance de decir, no, es que yo no tenía control. Tú debes de tomar el control. Tú tienes que manejar tu vida. Tú eres una persona, o sea, los niños ya salieron. Hay que ayudarles, hay que manejar sus vidas. A veces hay que, qué bueno que puedas inspirarlos y enseñarlos, ¿verdad? Que solos empiecen a tomar buenas decisiones desde la niñez. Pero cuando tú crees que las emociones te controlan, entonces empiezas a decir, él me amargó, se me acabó el amor, ¿verdad? Como dijo, ¿quién es? ¿Mijares o José José? Bueno, Justin Bieber. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Mentira, todo era mentira. Las caricias y los besos y bueno. Los viejillos sí saben de qué hablo, ¿verdad? Ya, si sabes de qué hablo ya, ponte la tercera vacuna. Conociste a la hermana Amanda. Pero no podemos vivir así pensando que me quitó el amor. ¿Por qué? El amor es una decisión mía. Yo decido amar a mi esposa. Yo decido amar a mi esposo. Pastor, pero es que él era un galanazo y ahora se puso como gordito y pelón y ya no quiere hacer así muchas cosas. Batallo mucho con él. Pues ámelo. Usted amaba. Como una vez le dije a mi esposa, tú te casaste conmigo por mi dinero, ¿verdad? Dice, pues, ¿cuál dinero? Le digo, pues los puntos de Infonavit todavía tengo allá en México, unos, nunca, no sé cuándo me los van a dar, pero bueno, no podemos vivir por emociones, no podemos pensar que otro tiene la culpa de cómo me siento porque Dios te dice a ti que estés gozoso. Si Dios te manda eso, quiere decir que se puede, ¿no? Tú decides. Cuando alguien me hizo estallar porque iba manejando y de repente hay una tragedia, que empiezan los balazos, qué triste, ¿no? A lo mejor dices, nunca hubiera hecho eso, ya sea que saques la pistola o que te la saquen a ti. ¿Por qué? Pues porque pasan esas cosas por tonterías, a veces son cosas de control, muy sencillas, pero se me salieron los malos deseos, se me salió la maldición. ¿Verdad? Qué feo, ¿no? Qué bonito cristiano. Que le pita 5 veces. ¿Por qué hiciste eso? Quiere decir, Dios te bendiga. Ok. Cada quien se defiende como puede, ¿no? También la Biblia habla de malicia. ¿Cuántas gentes hay que se acuerdan del dicho de la abuela que decía, piensa mal y acertarás? ¿Verdad? Eso es del diablo. O sea, no confíes en la gente. Piensa mal y acertarás. Estás juzgando personas que tienes que amar, que tienes que platicar con ellas, que tienes que presentarles a Cristo.
¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros, aún siendo cristianos, menospreciamos a alguien? No, pues porque él no le va al mismo equipo que yo. Tiene una doble vida. Mi marido me engaña, esa es otra. Mira el camionetón que trae. Dios lo ha bendecido. No, ha de andar en negocios chuecos. Mira el fiestón que hizo. Nomás despilfarrando dinero. O si hacen una fiesta más sencilla, dicen, uy, bien tacaño. O sea, el que es malicioso no puede estar tranquilo, siempre está criticando, siempre está, no edifica, quita ladrillos. Y sabes que la malicia ni sirve para nada, pero sí te predispone para no amar, para tener una vida fracasada, para estar triste, para a veces depresión. Entonces, ¿cómo se arregla la malicia? Quítala. O sea, la Biblia no dice que se va a quitar sola, ni te la va a quitar Dios. Tú quítala. ¿Cómo la quito, pastor? Empieza a hablar bien de la gente. Si no te gusta todo lo que, pues, cuando menos dile qué bonitos ojos tienes, ¿verdad? Qué bonito arregla sus cajones, ¿verdad? Bien acomodado. Siempre tiene que haber algo que, si no encuentras nada, no hables. Pero la malicia tú la quitas, tú eres responsable de quitarla. Tú eres responsable de ya no estar murmurando. Por eso dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y ¿qué? Y toda malicia. Estoy leyendo el Efesios 4:31 otra vez. Ahí viene la malicia. Si no sabías que era malicia, es pensar mal siempre de la gente, criticar a la gente. ¿Por qué? Pues porque en su lugar tienes que ponerlo de Dios para que Dios también te perdone y puedas ustedes en Cristo Jesús, podamos nosotros vivir una vida que sea victoriosa. Tú decides cómo y qué pensar, ¿no? A partir del conocimiento que tienes de la palabra de Dios, te vas dando cuenta y vas cambiando tu manera de pensar. Antes yo pensaba que la familia era primero, que hay que dar todo por los hijos. ¿Y sabes qué? Dios es primero. Y después Dios me va a bendecir con unos hijos que amen a Dios y van a estar seguros. Porque aunque te amen mucho a ti, un día no vas a estar. Y eso es una bendición. Poder dejarles esa herencia preciosa que es una educación cristiana, que a partir de mis pensamientos yo pueda cambiar mis acciones y pueda heredar eso, porque tus hijos no van a hacer lo que les digas ni lo que aprenden en la escuela dominical. Tus hijos van a hacer lo que están viendo en tu casa, lo que tú haces. Entonces tú decides qué hacer. Tus emociones las cambias a partir de cambiar tus pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, no te conformes a este siglo. Por eso dice, o sea, te lo voy a poner más sencillo. Un ejemplo de más normal para que no esté tan abstracto. ¿Qué sientes cuando gana tu equipo? ¿No? Ayer vi ahí un gringo, salte y salte porque los 49ers ganaron. Y andaba un mexicano con él y también saltaba. ¿Por qué? Pues porque ama al gringo, ¿verdad? El otro le va a los Tigres. ¿Cómo decides las jugadas? Imagínate. De repente le meten gol a tu equipo. ¿Qué fue? ¿Fuera de lugar? ¿Fue fuera de lugar? El árbitro no lo vio. Misma jugada, misma escena, equipo contrario. ¿Fue gol? Claro que fue gol. No, que pues no decías que era fuera de lugar, una cosa semejante. No, pero esta vez sí fue gol. ¿Por qué decides así? Porque tú decidiste irle a ese equipo. ¿Cuánto dinero te vas a ganar? Nada. Hay gente que parece que va la vida en eso, ¿verdad? Y hasta se pelean y discuten y todavía a las 12 de la noche todavía están discutiendo la jugada. ¿Sabes que nunca puedes ser árbitro si en tu mente traes el uniforme del equipo al que defiendes? No puedes arbitraria, vas a decidir arbitrariamente. ¿Qué quiere decir? Que estás sintiendo algo porque tú has tenido ese conocimiento, porque naciste ahí, porque te gustó, porque decidiste irle a ese equipo, porque tienes tradición familiar, no sé, tienes esa costumbre, cultura, pero cualquier cosa que tú te apasiones, que la emoción surja, tú puedes pensar y regular eso.
Y tú debes pensar y regular de acuerdo a la palabra de Dios y al conocimiento que tengas de Dios. Por eso tienes que aprender de Dios, porque la emoción es regulable y cuando es regulable, entonces es útil. Toda emoción puede ayudar. Imagínate que no, dice la Biblia, estás siempre gozoso. Entonces, ¿nunca voy a estar triste? Claro que sí. Se muere un amigo o se muere un familiar, pues ¿cómo voy a estar? Hay tiempo para todo. Pero yo no me voy a poner triste descontroladamente para después enfermarme. Por ejemplo, el amor. Ay, hermano, es que es una belleza, mira. Tiene todo, tiene buena figura, tiene dinero, tiene canta, toca, baila. Es precioso, preciosa, no sé. ¿Y es cristiana? Pues nada más ese detallillo le falta. Pero ya estás ganchado, ya estás enamorado. Jóvenes, no den su corazón hasta que no estén seguros. Y dice la Biblia que tú lo puedes regular. ¿Por qué? Porque dice, no te unas, versículo 14 del 2 de Corintios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Para empezar, que sea cristiano. Es que quiero poner un negocio con esta persona, pero pues no es cristiana. Ten cuidado. No seas socio, que sea cliente, puede ser. Claro que sí, pero no te unas en sociedad. Porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, la comunión con las tinieblas, el creyente con el incrédulo. Entonces, necesitamos nosotros decidir a quién amar y a quién amar, pero para invitar a la palabra de Dios, pero con quién te relacionas, con quién vas a vivir tu vida, pues no es igual. O sea, tienes que regular. El amor se regula, se controla. El miedo también, la alegría también, la tristeza también, la ira también. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, la ira no es pecado. Pero tienes que controlarlo. Para los casados, porque ya para los solteros. ¿Qué dice? Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Tú decidiste casarte. ¿Cuántos los casaron a fuerza? Por favor, no levante la mano, nomás venga conmigo al final. Pero tú decidiste casarte, ahora decide ser fiel. Ahora decide gozarte con ella o con él. Decide dejar a tu papá y a tu mamá, dejar todas las cosas que hacías antes. Ya no eres soltero. Y decide atender a tu familia. Vas a ser el hombre más feliz o la mujer más feliz con los hijos más felices. Y entonces dice, sea bendito tu manantial. No andes tomando agua del río o de la calle porque te enfermas. Te pueden salir abscesos en el hígado y luego te va a doler mucho. Te meten una cosa para drenarlos y estás así todo y sin anestesia. No es cierto. Es para asustarlos, ¿verdad? No. Pero como sierva amada, dice, como graciosa gacela, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, para todos esos hermanos que creen que existe Cupido, es el angelillo ese que anda con un arco y una flecha en la mitología, no existe. Le preguntaron al anciano una vez, ¿qué es Cupido? Es cuando te avientan saliva. Pero bueno, el angelito ese que flecha y que, ¡ay, me enamoré! No existe. Tienes que pensar, tienes que actuar de acuerdo a la Biblia y amar al prójimo como a ti mismo y amar a tu compañero de iglesia como Cristo amó a la iglesia. Efesios 4 te permite, te dice, ten emociones, pero contrólalas. Cuando dice airaos, pero no pequéis, 4:26. No se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que te arregles. ¿Te enojaste? Sí. Pero antes de 24 horas ve con él y trata de arreglar las cosas para no dar lugar al diablo. Dice el 26. Para que no des lugar al diablo. Jesús se enojaba, claro que se enojó. Dice la palabra de Dios en Juan 2 que él entró donde estaba el templo y vio a todos que estaban comerciando como si fuera mercado. Dice, este es el templo de Dios. Y echó afuera a todos. Abrió los corrales de las ovejas y de los
toros y los bueyes que estaban ahí y los soltó, pero no estaba descontrolado. ¿Sabes por qué? Dice, esparció las monedas, volcó las mesas de los cambistas, de lo que tenían dinero. ¿Por qué? Pues para que se pongan a jalar, que se vayan detrás de las ovejitas o de los bueyes, o que se pongan a recoger las moneditas que les cueste y que se vayan. Pero dice la Biblia en el 16, y ahí es donde yo noto el control que tenía Jesús. Dice Juan 2:16. ¿Ya lo tenemos? Isabel, ¿tenemos Juan 2:16? Dice, y dijo a los que vendían, después de quitar y aventar todo y abrirla, todos, a ponerlos a trabajar, dijo a los que vendían palomas, a ellos no les abrió las palomas ni les destruyó ¿cómo se llama? La jaula. Y les dice, ustedes quiten de aquí esto. ¿Por qué? Pues porque cuando sueltas los bueyes y las ovejas, pues van a ir corriendo detrás de ellos, ¿verdad? Pero si sueltas las palomas te las van a cobrar. Ahí el control de Jesús, sobre todo, se ve. Quite esto de aquí y no hagas la casa de mi padre casa de mercado. La ira debe estar controlada y encauzada para que ayude. La tristeza igualmente, en su tiempo ayuda. El gozo también bendice mucho y es el que tenemos que cuidar y tener siempre. No os dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿No? En la última parte. La recomendación de 1 Tesalonicenses 5:16 es: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo porque es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. La tristeza no es muy atractiva, pero ayuda a sobrellevar pérdidas. Hay que a veces llorar y llorar con los que lloran también. Por eso dice Eclesiastés que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar. Endechar es tener luto. Pero no te vas a quedar ahí para siempre. Al rato vas con Susano y te pones a bailar. Tiempo de bailar. Pero el otro día me habló Susano muy, muy serio. Yo dije, wow, ¿qué pasó? Susano serio. Y es que se murió Nachito, un querido hermano, ¿verdad? Que pasó a mejor vida en esta semana. Y que Dios ayude y bendiga a su familia, ¿verdad? Mientras, pero la tristeza se debe controlar. El miedo sin control te mata. La pandemia puede enfermar a muchos, pero puede matar. El miedo puede matar a más. Hay personas que les dio el COVID y son asintomáticos. Se sentían muy bien, pero cuando les dijeron, tienes COVID, ¡ay! Y se fue a acostar. Hasta tienen fiebre. No sé cómo se enferman, pero se enferman con miedo. Tenga cuidado de no caer en eso. El miedo mata más que la Omicron. Es más, la Omicron es casi ya estamos aprendiendo a convivir con el COVID, porque al principio sí era muy feo, pero ya está poniéndose mejor la cosa. Si alguien tiene dudas si tiene COVID o no, aquí en el estacionamiento dice Hashir, dice que vayas con él. No te va a cobrar nada y va a ser, pues ahí te va a hacer la prueba. Es un comercial. Pero tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, aún para las emociones, para la tristeza, para la ira. ¿Por qué? Porque si la tristeza y la ira no la controlamos, se convierte en amargura. Y eso hace mucho daño a mí y a los que me rodean. Hebreos capítulo 12 dice, mirad bien, no sea que cuídense bastante, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura, fíjate, de una emoción descontrolada se puede amargar la gente. O sea, yo iba tan feliz y luego vi a que se compró un carrazo, ni papeles tiene. Me corroe la envidia por dentro. ¿Por qué? Pues porque trabaja, ponte a jalar tú también. O sea, estamos en Estados Unidos, no es como que... El miedo sin control, la envidia sin control, todo sin control puede hacer daño. Te da taquicardia, el corazón empieza a agitarse, sudor frío, boca seca, temblores, confusión. ¿Qué tiene? Nada.
Tiene miedo, tiene envidia, tiene ganas de que matar a alguien. Entonces tenemos que temer a Dios solamente. Cree que Él tiene el control. Cuando nosotros tenemos desconfianza, tenemos cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, quiere decir que no tenemos una confianza en Dios, que no tenemos temor a Dios. Sabes, Dios tiene el control sobre todo, pero tú tienes que ponerte debajo de eso para que tu vida también sea de acuerdo a Dios. Por eso dice Mateo 10:28, no temas a los que te matan. Es que me puede matar, pues no temas. Dios tiene control de tu vida. Puede matar tu cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que es Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos creen que es el diablo. No, hombre, el diablo también va a ser destruido. Tú no tienes que temer al diablo, ni a las circunstancias, ni a nada. Tu emoción tiene que ser controlada y sujeta a Cristo para que esa emoción no te dañe y pueda hasta servir. El temor solo debe ser a Dios, y todos los otros temores, todas las otras reacciones, todas las emociones deben ser controladas. Por eso el punto número 4 es: controlar mi emoción me hará feliz. ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios bienaventurado? ¿Por qué? Pues porque controló su emoción, porque hizo esto, porque hace de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre la bendición de Dios está en una acción que yo controlé debajo de los pies de Cristo, ¿no? Dios quiere reiniciar tu vida, quiere resetear tu vida. Dice la palabra de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tengo que saber que Dios está ahí, que en tu alma debe de haber una diaria muerte en cuanto al yo, para poder ser regulados por Dios. Las emociones corresponden a veces a predisposiciones mías, a miedos míos, a traumas, ¿verdad? A veces hay gente que reacciona porque estaba, traumada, porque chocó una vez que estaba bailando. Y ahora cuando ve que hay ese frío, se queda en la casa y se encierra. De preferencia en el baño, así, lo más seguro, ¿verdad? Quisiera hacer un búnker debajo de la tierra. No, tranquilo. Confía en Dios. Las emociones nos sirven para agradecer. Qué bonito poder entender a Dios, poder reconocer a Dios. Y para entrar con Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 100, que tenemos que entrar con gozo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Entra por su entrada principal con alabanzas. Para que le alabes, para que reconozcas que Él es Dios. Eso es reconocer, entender en mi pensamiento, cambiarlo para poder decidir y hacer las cosas bien. Ir hasta su presencia con regocijo, reconociendo que yo no me hice solo y que soy suyo. No somos ovejas salvajes, no somos borregos salvajes, cimarrones. Somos ovejas de su prado. Él es nuestro dueño. Y todo eso, y todo lo que tengo, y todo lo que a veces me da envidia cuando no entiendo que lo que yo tengo, que a lo mejor otro tiene lo de él, pero yo estoy viendo entonces cosas que quisiera cuando no agradezco lo que yo tengo. Tal vez pudiera tener cosas mejores que otros que envidio, pero no los puedo recibir porque Dios está esperando que dé gracias por lo que ya tengo. Y mi percepción de la vida es lo que a veces me hace reaccionar. Entonces percibe la vida a través de los ojos del Espíritu Santo. Entiende las cosas a través del conocimiento de Dios. Y eso te va a hacer no solamente decir gracias, sino agradecer de corazón, ¿no? A veces puedes decir y bendecir también, como maldiciendo, ¿no? Qué hermoso vestido. ¿Quién te lo dio? Mi mamá me lo dio. Ay, se te ve hermoso. Y ya cuando se va, qué naca, qué horrible. ¿Eso qué es? De los dientes para afuera. Un saludo a todos los que hacen TikTok. Casi no veo yo. Pero cuando yo me enfoco en Dios, me enfoco en lo que tengo, me enfoco en dar gracias a Dios, en reconocer que es de Dios. No solamente es dar gracias, de nada sirve venir y cantar y leer y estar pensando en otra cosa. Métete en la adoración, agradece a Dios y que sea de corazón, reconocer que Él es Dios, que nos hizo Él, que no nos merecemos nada, decidir reaccionar de acuerdo a Dios
en base a principios bíblicos, principios que aprendí de Dios, me lleva a hacer lo correcto. Y cuando yo haga lo correcto, voy a experimentar un gozo que tal vez nunca he experimentado. Jehová, dice el Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. O sea, estoy bien protegido. ¿Por qué? Porque en Él confió mi corazón y fui ayudado. Ese es otro nivel, hermanos. Eso es otra cosa. Porque lo que se gozó mi corazón, cuando digo mi corazón, en este caso estoy hablando mi voluntad, mi pensamiento y mi decisión, toda mi alma me protege y estoy convencido de quién es mi Dios y le alabo. Se trata de entender mi posición y modular mi sentimiento, ¿no? Por eso dice Romanos 12:2 en la NTV, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios, para que ustedes entiendan cuál es la buena voluntad agradable y perfecta, ¿no? Versículo 3 dice: basado en el privilegio, dice el apóstol, y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno, ahí está una clave, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos y háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Entonces tenemos que aprender a considerar siempre la palabra de Dios. El problema siempre fue la competencia, ¿no? Desde Caín y Abel, desde que Eva dijo: yo voy a ser como Dios, conociendo, y se la chamaquearon. El deseo de placer, el temor. Cuando todo está sin control, cuando esto está fuera de lugar, está sin Dios. Filipenses 2:3-4 dice: nada hagas por contienda ni por vanagloria. No te quieras hacer las cosas para creerte tú, sino que con humildad, estimando a cada uno de los demás, al que tienes al lado y al que no te cae bien, tienes que estimarlo como mejor que tú, como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es mejor? No, porque a Dios no le importa quién es mejor. No lo impresionamos con lo que hacemos. A Dios le impresiona un corazón humilde que se acerca a Él y le reconoce. Y eso lo vas a poder lograr también con tu hermano. Agradar a Dios lo puedo lograr cuando yo aprendo a considerar la posición de ellos sin juzgarlos, y considerar que valen la sangre de Cristo, que Dios pagó por ellos un precio muy alto, por mí también. Porque todo lo carnal, todo lo que yo piense, todo lo que yo decida, de acuerdo a mí y a lo que yo creo, es delante de Dios, es como un trapo de inmundicia. Así dice la palabra de Dios. Tus mejores obras son como trapos de inmundicia. Así que haz las mías. Deja de hacer lo que tú crees. El corazón es engañoso y perverso, dice la palabra de Dios. Así es de que tenemos que hacer las cosas, dice el versículo 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Entonces Dios nos ordena estar sujetos, que nuestro sentir esté sujeto a nuestro pensar y nuestras decisiones a Él. ¿Por qué nos ponemos de pie y le decimos: Señor, yo quiero sujetar mis emociones a ti? Quiero que mis emociones estén sujetas, ya no quiero reaccionar. Si a veces hemos gritado para ejercer nuestra voluntad, tal vez tenía razón, pero esa no es la manera. Dile: Señor, perdóname. Perdóname por juzgar. Perdóname por, aunque perdoné, sigo pensando en esas cosas. Sigo tomando decisiones mal de acuerdo a mis pensar o a mi sentir. Perdóname, Señor. Y hoy dile: hoy decido obedecer, cambiar mi pensar, mis sentimientos por los del Espíritu. Señor, gracias, porque yo sé que así me va a ir bien. Ayúdame a entenderlo en el momento que enfrente estas cosas. Que el Espíritu, Señor, que está en mí, el Espíritu Santo que está con mi espíritu, pueda ser oído por mi alma, Señor, y que pueda yo tener dominio propio, que pueda tener ese fruto de la templanza, que aunque es el último que se menciona, es tan importante para ser feliz. Porque tú, Señor, no nos has dado espíritu de cobardía,
sino que nos has dado poder para amar a los demás, fortaleza para que podamos vivir una vida buena y cristiana, victoriosa, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos de hablar bien de nuestro Señor Jesucristo, de hablar bien de nuestro pastor, de hablar bien de nuestra iglesia, de nuestros compañeros, de nuestra gente, de hablar bien de todos, Señor, de ser bien pensados. Ayúdanos a estar dispuestos a sufrir, Señor, aún por el Evangelio, Señor. Y que si somos rechazados, Señor, a ti te rechazaron más y los amaste también como a mí me amaste, Señor. Porque tú nos salvaste y nos elegiste para que seamos parte de tu pueblo santo, Señor. Y sabes, Señor, no hicimos nada para merecerlo. Que nos acordemos que tú, Señor, por tu gran amor planeaste eso, y que tú ya nos amabas desde antes de crear el mundo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, porque te pertenecemos a ti, Jesús. Ayúdanos a aprender a llevar los pensamientos cautivos, Señor, a la obediencia a Cristo, derribando todos los argumentos, todas las cosas que el enemigo me quiere convencer, todas las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento tuyo, y que podamos, Señor, vencer así, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno, Señor, de la congregación. Bendigo a los que nos están viendo por la transmisión, sus familias, sus casas, sus problemas, Señor, que los lleven a ti, Señor. Bendice, Señor, la casa, Señor, en donde estamos, Padre. Bendice las familias, Señor. Une los matrimonios. Ayúdanos a hacer tu obra juntos, Padre, y que en el nombre de Jesús tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que nuestras emociones están, Señor, afectando o bendiciendo nuestra vida, y ayúdanos, Padre, para que siempre sean de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.